Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y ya a partir de esta hora vamos a conversar con el invitado que tenemos para esta noche. Vamos a hablar con el licenciado Julio Canelo, quien es secretario de la secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores de la República Dominicana y además miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Con él vamos a hablar de cómo anda la educación en el país en un momento donde el propio Educa reconoció que la República Dominicana salió airoso en el pasado año escolar, fruto de la pandemia, donde supimos manejarnos ese híbrido de educación presencial a distancia, y pues hoy tenemos niveles muy avanzados en materia de educación online, fruto de una necesidad que tuvimos que adaptarnos a una realidad. Pero vamos a conversar con don Julio, darle la buena noche. Don Julio, bienvenido. Buenas noches, agradecer a ustedes la invitación y la oportunidad que nos da para comunicarnos por este medio con todos los maestros y maestras de la República Dominicana y con la sociedad en sentido general. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que sería de entrada, Junior, una panorámica de cómo vamos a nivel educativo. Se habla dos procesos importantes: el proceso de inoculación a los niños de las escuelas públicas. Escuché que ya a partir de esta semana se están entregando los libros de texto. No entendemos por qué, porque ahora a 4 meses de que culmine el año escolar ya están entregando los libros de texto, y después de una inversión de más de 3.000 millones de pesos. Pero vamos a dejar que sea usted que nos oriente y nos ayude. Bueno, la realidad te va diciendo por qué en la República Dominicana el discurso de la calidad en la educación es simplemente un discurso. Porque ¿cómo tú puedes esperar calidad en la educación si ya en el primer cuatrimestre los niños estuvieron sin libro de texto? Lo evalúan y evidentemente que se van a quemar todos, porque el libro es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Pero esto tiene que ver con la improvisación que caracteriza al Ministerio de Educación. Esto tiene que ver con no darle seguimiento a instrumentos como es el Pacto Educativo que se firmó el 1 de abril del 2014, donde ese pacto fue el producto de estudio de la sociedad para buscar las razones y buscar las alternativas a tener una educación realmente de calidad. La Asociación Dominicana de Profesores desde su fundación ha estado propugnando por esto, pero ante los resultados le es más fácil al Ministerio de Educación culpar a los maestros que realmente revisarse de por qué no implementa las políticas que están definidas. ¿Tú me entiendes? La Asociación Dominicana de Profesores, por ejemplo, ya al cumplirse 10 años de la implementación del 4% en la inversión en educación, a nosotros nos gustaría provocar un gran debate para que el Ministerio de Educación, en todas sus versiones, porque no estamos hablando solamente de esta gestión, estamos hablando de todas las gestiones anteriores, ¿por qué no tenemos resultados que ataquen de verdad el tema de la calidad educativa? ¿Cuáles son las razones que impiden el tener una educación de calidad? Entonces, y que se ha hecho entonces también con toda esa inversión. Porque déjame decirte lo siguiente, ahí escuché que están planteando un nuevo pacto educativo, pero el pacto actual no se ha cumplido, no se ha tocado. ¿Se ha evaluado ya ese para saber de cambiarlo? No solamente que no se ha evaluado, sino que prácticamente ninguna de las políticas que están definidas en el pacto educativo se han tocado. Mira, lo que está, por ejemplo, más en el tapete es el tema de los concursos. Y precisamente aquí, en este articulado del pacto educativo, exactamente en el 521, habla de entrar al sistema educativo a través del concurso. Y la gestión actualmente de Roberto Fulcar lo que ha hecho es tropear el concurso de oposición. El concurso es un instrumento que ya es de la sociedad dominicana. ¿Sabe por qué? Porque el concurso impide que los partidos que llegan al poder, todos, siempre tienen la idea de poder colocar, y más en una institución que maneja una nómina tan alta, a colocar sus gentes. El concurso de oposición lo que permite es que la gente entre por sus méritos, no por su militancia política. Entonces, ese es un instrumento que la sociedad tiene que defender
Pero a quien más le conviene, don Julio, es al mismo Ministerio de Educación tener profesores con calidad preparados, porque esto va a garantizar un mayor aprendizaje y sobre todo va a elevar la calidad educativa y va a beneficiar al ministro de turno. Ellos tienen un discurso, pero la práctica es totalmente diferente a esa, porque realmente después que se empezó a implementar el 4%, lo que hemos tenido es que cada vez que llega un ministro ahí se cree que él es presidenciable y en lugar de dedicarse a resolver los atrasos que tenemos en materia educativa, lo que se dedique a formar equipos por provincia para un proyecto. Eso lo hizo Navarro, eso lo está haciendo Roberto Fulcar. Entonces así el país no puede avanzar nunca. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo el tema de los concursos que diríamos, lo estamos viendo con el ministerio, porque realmente lo que hubo fue un desastre, porque se intentó manipular la plataforma para premiar y castigar a uno y otros. Entonces así un país no puede avanzar. Es decir, el concurso tiene que ser un mecanismo idóneo para que entren al sistema educativo dominicano los talentos, los bachilleres que salen con notas sobresalientes pueden entrar al sistema, pero tiene que haber un instrumento que garantice eso. ¿Tú me entiendes? Existe un Consejo Nacional de Educación, ¿verdad que sí? Ajá. Ese mecanismo, su composición, permite que ahí se dé una discusión horizontal sobre el tema de la educación. En lo absoluto. ¿Y para qué existe? En lo absoluto. ¿Por qué? Porque la única voz que puede ser un poco disidente a los intereses del Ministerio de Educación es la ADP. Después, todos los representantes que están ahí obedecen de una u otra manera a los lineamientos del Ministerio de Educación, en cualquier gestión. En cualquier gestión. Entonces ese no es un instrumento idóneo. Nosotros teníamos fe en que realmente el pacto educativo fuera ese instrumento, pero lamentablemente lo han matado. Este actual ministro no quiere ni que le toquen el tema del pacto educativo, que precisamente está ahora mismo en el CES y es probable que se conozca. Y cuando hablemos de un nuevo pacto educativo, la Asociación Dominicana de Profesores va a marchar. ¿Hacia dónde? Hacia lo que está planteando el propio pacto de cara al 2030. Pero de cara al 2030, lo que está previsto en la Ley 112, que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo, es la inversión de un 7% en educación. Pero a ver, don Julio, orienten a nosotros, a la audiencia. Usted acaba de decir que del pacto por la educación que firmamos no se ha cumplido. De ahí solamente hemos sido eficientes en destinar el 4% del Producto Interno Bruto para educación. De ahí, evidentemente, que han salido muchas personas beneficiadas. Y de eso, bueno, están los tribunales llenos. Ha sido un gran negocio. Ha sido un gran negocio. Sí. Entonces, ¿bajo qué premisas se está planteando hoy día abocarnos a un nuevo pacto por la educación cuando este no ha sido implementado? ¿Cómo sabemos si ese falló, si no era ese que necesitábamos o que la sociedad ya demanda otras cosas que no es lo que está planteado ahí? Es probable. Ahora, lo que sí ha fallado es la coordinación de los actores. Este pacto fue el resultado de una gran alianza de la sociedad organizada. Ahí estuvieron las iglesias, las universidades, las asociaciones incluso de campesinos, estuvieron los partidos políticos. Es decir, pero el mecanismo de implementación, el ministerio tiene que jugar un gran rol en eso y sin embargo no le interesa. Mira, por ejemplo, ahí mismo donde habla de los concursos, ¿sabe qué se plantea ahí? Que a partir de la firma de este acuerdo tiene que haber concurso para todos los docentes. ¿Y quiénes son los docentes? Estamos hablando de los maestros que están en el aula, estamos hablando de los directores de los centros, estamos hablando de los coordinadores pedagógicos, estamos hablando de los directores de distrito, estamos hablando de los directores regionales. Es decir, el hecho de que un director te entre por concurso y no porque un partido llegó al gobierno, porque su partido llegó al gobierno, va a cualificar. ¿Tú entiendes? Ha sido una resistencia permanente de las autoridades el implementar eso. Hay
una queja generalizada, a lo mejor por falta de información de la gente, que tiene que ver justamente con la ADP. Porque la ADP, claro, la naturaleza de ADP es un gremio de reivindicación de los maestros, eso que está claro, pero eso no implica que no tenga un compromiso con la mejoría del sistema educativo dominicano. Y se siente mucho que la ADP activa mucho, como debe ser, para mejorar las condiciones salariales integral de sus asociados. Y que en términos de lo que tiene que ver con la mejoría de educación, como que es mucho más pasivo. Usted está planteando cosas hoy día acá, que posiblemente la ADP uno no la ha visto activa en los medios, demandando el cumplimiento del pacto. Posiblemente. Bien. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores es coherente desde su origen. La ADP surgió en el 1970 y sus primeras luchas fueron por las libertades públicas. Su primera lucha fue por la apertura de la escuela y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es a partir de los años 80 que la ADP empieza a incorporar dentro de sus afanes el tema de la reivindicación de los maestros. Pero yo te voy a decir una cosa, el sistema educativo dominicano, hasta donde está, ¿sabe dónde? En el hombro del sacrificio de los maestros. Porque ¿cómo es que con tantas precariedades, todavía a esta altura de juego, después de invertirse grandes recursos económicos, hay cientos de escuelas totalmente deterioradas, que no tienen agua, que los baños están hechos un desastre? Entonces yo te pregunto, esto la sociedad tiene que mirarlo. En el sistema educativo dominicano hay un fondo que se llama de descentralización, que el Ministerio de Educación tiene más de un año que no lo manda. ¿Y tú sabes qué implica eso? El fondo de descentralización es para el mantenimiento de la escuela. Un director de un centro tiene que pensar todos los días cómo mantener la escuela limpia, cómo es que va a recibir a los estudiantes y a los profesores con totalmente la escuela ambientada y limpia. Y si ese dinero no llega, ¿de dónde se está sacando ese dinero? Hay directores que han perdido su crédito personal, que lo han metido en cicla por estar haciendo deuda para limpiar la escuela. Y sin embargo, el Ministerio de Educación, con fondo ahí, no envía el dinero de la descentralización. ¿Qué mecanismo permite la ley o los reglamentos para coaccionar en pro de que el ministerio pueda cumplir, por ejemplo, con esa lamentablemente el ministro de Ley, Batuta y Constitución. No se supone... Y es un ministerio que tiene demasiados recursos económicos. ¿Te entiendes? Usted me va a corregir, pero a veces uno percibe también que en la gestión de Melanio Paredes, y ustedes verán por qué lo menciono, porque es un gremialista y fue también ministro de Educación, pero también en la gestión de Roberto Fulcar, que también es un gremialista, que es ministro, uno siente como que las relaciones entre las autoridades y el gremio, en vez de consolidarse, como que se agrietan. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es una percepción equivocada que tengo? No, tú estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Yo lo que pienso es que tenemos que revisarnos en ese sentido. O sea, Roberto Fulcar fue vicepresidente de la ADP y fue del comité ejecutivo en varias ocasiones. Melanio fue presidente de la ADP, o más bien secretario general. Pero la ADP sigue siendo la ADP. Precisamente mañana nosotros tenemos una reunión con el ministro Roberto Fulcar para discutir el cumplimiento del acuerdo que fue firmado el 30 de junio del año pasado con la presencia del presidente de la República, que se convirtió en garante. ¿Qué pactaron? Nosotros esperamos, bueno, hay varias cosas que están pactadas ahí, como es un aumento de salario para el 2022, y estamos en el 2022, ya en febrero, terminando, ¿verdad? Se pactó ahí el tema de la evaluación del desempeño, se pactó ahí el tema de la actualización de los incentivos, se pactó ahí el tema de los profesores de prepara, que no sé si ustedes conocen el tema de prepara, sí, claro. Que prácticamente la realidad te dice hoy que lo que es educación de adultos prácticamente prepara lo está supliendo. Entonces, ¿por qué no transformar eso? Y que esos profesores terminen de una vez
asumiéndose como tal, porque realmente el salario de ellos es totalmente diferenciado al que tiene un profesor. Debe hacerlo porque esa parte que usted mencionó es una gran cantidad de jóvenes que se preparan, que ya forman hogar, que no pueden ir a una escuela normal, logran hacerse bachiller e ir a la universidad gracias a ese programa que usted acaba de mencionar. Así es. A propósito de prepara, yo hay un asunto que no entiendo en la administración pública. La administración pública está discriminando y haciendo actos de discriminación con los empleados. Hay unos famosos empleados que son contratados como esos. Ajá. Que no tienen derecho prácticamente a nada. Mientras un trabajador normal, ¿verdad? Tiene derecho a vacaciones pagadas, a un conjunto, a un plus. Este personal que hace el mismo trabajo, no tiene y no recibe esos beneficios. Y que dura años temporeros. Es el Estado el que está implementando ese tipo de diferenciación, esa discriminación en términos de los servidores públicos, con unas famosas figuras que son inventos. Se parece mucho a la seguridad social. Yo te puedo explicar, mira. Dígame. El Ministerio de Educación está haciendo uso y abuso de un mecanismo que da la ley 66-97, es un mecanismo prácticamente transitorio, en el sentido de que si se produce una vacante en la escuela, en el proceso, evidentemente que no se va a hacer un concurso para... Entonces ahí lo que se plantea es la contratación de un profesional para suplir eso mientras se convoca el concurso. Sin embargo, actualmente el ministro está haciendo uso y abuso de... Porque le es más fácil, ¿verdad?, cumplir con los compromisos políticos que pudiera haber. Mira, si la ADP no estuviera de por medio, el ministro Fulcar hubiese nombrado las 19,000 plazas con militantes del partido de gobierno. ¿Tú entiendes? Que eso es un golpe mortal a lo que es el sistema de la carrera docente. Porque la carrera docente, verá, tú ingresas a través de un concurso, te promueve dentro de ella a través de un concurso, tiene permanencia porque es un sistema y te retira. Y va de escalafón en escalafón. Y va de escalafón en escalafón. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Educación definitivamente no se atreve a poner en funcionamiento esto? Que nos ayuda. Porque si tú tienes estabilidad en el sistema educativo dominicano, los maestros van a estar dedicados a producir una educación de calidad. Pero si es el ministerio el que vive creando ruido permanentemente, evidentemente que el mismo ministerio se convierte en un obstáculo para lograr una educación de calidad en la República Dominicana. Junior, con el permiso del maestro Julio Canelo, vamos a ir a una pausa. Y ahora conversamos con el licenciado Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores y miembro del Comité Ejecutivo de la ADP. Vamos a la pausa y venimos ya con la parte final de esta interesante entrevista. Continuamos cerrando la noche esta interesante conversación con Julio Canelo, quien es secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Con él estamos conversando sobre el sistema educativo y las diferencias que a veces es normal y a veces innecesarias que se da entre la administración y sus empleados. Porque la ADP son los empleados básicamente del Ministerio de Educación. Usted habló del incumplimiento de un pacto. O sea, no lo han cumplido hasta el momento. Bueno, sí, no lo han cumplido. Estamos en la discusión para el cumplimiento. Mañana tiene una reunión mañana. Mañana con el ministro. Pero esa reunión es a propósito de que el pacto que se firmó no se ha dado cumplimiento. No se ha cumplido todavía. Entonces, démosle la vuelta semántica, pero al final concluimos que no hay cumplimiento. Pero yo quiero todavía tener fe en que, dado el hecho de que ese pacto estuvo presente, refrendado, el presidente de la República, y él ha dado garantía de que cumplirá, pues nosotros simplemente lo que tenemos con el Ministerio de Educación es buscarle la manera de cómo aterrizar el pacto para hacerlo posible. Yo le pregunté que cuáles eran los aspectos fundamentales de ese pacto. Usted habló que está contemplado un aumento salarial para el año 2022 y que ya vamos a entrar casi al tercer mes del año y eso no se ha producido y que hay una reunión mañana. Muy bien. Aparte del tema salarial, ¿qué otros temas fundamentales están envueltos en este pacto de cara a lograr el objetivo, ¿no?, del proceso enseñanza-aprendizaje, que es la calidad de la educación? Mira,
Los maestros tienen un incentivo por año en servicio. Y tú sabes cómo hace el ministerio para no pagar. No me estoy refiriendo a esta gestión. No, al ministerio. El ministerio. La institución como tal. Como tal, para no pagar eso. Es mandar a los maestros, un maestro, por ejemplo, de Elia Piña, a que venga al recurso humano a traer un certificado o a traer un certificado de la Contraloría. Una información que la tiene el ministerio. ¿Y dónde está la tecnología, por Dios? ¿Dónde está Entonces, el internet? lo que hemos quedado es automatizar eso. Es decir, usted llegó a los 5 años, usted le corresponde un %. Llegó a 15 años, le corresponde, pero que eso se haga automáticamente. Entonces, esa es una de las cosas que están planteadas. Está planteada lo del profesor de prepara, que definitivamente eso tiene que resolverse, porque hay una gran cantidad de maestros que no reciben los recursos que debe recibir un maestro como tal. Y hay muchos maestros de eso que se prepararon incluso porque entraron a través de un programa de una institución española, pero ya eso cumplió su rol y ya prácticamente es una realidad en el sistema educativo dominicano. Yo soy de lo que plantea, prepara en el terreno, suplió lo que es educación de adultos. ¿Por qué? Bueno, porque gente que trabajaba en una empresa tenía prácticamente solo sábado y domingo y se inscribía a terminar su bachillerato. Una acción noble de un empleado, de un trabajador que quiere seguir progresando y el Estado lo que tiene es que facilitarle. ¿Tú entiendes? Entonces, esos maestros están en esa situación. Eso también será discutido ahí. Y entre otras acciones que tienen que ver con la escuela. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros estamos esperanzados de que el ministro de Educación vaya con una idea positiva de que juntos, el Ministerio de Educación y nosotros, nos pongamos de acuerdo de cómo echar para adelante esto, porque yo te voy a decir una cosa. La ADP es, diríamos, la otra parte. El equilibrio. Es el equilibrio. Y de hecho, la ley 66-127 le da esa prerrogativa, porque el ADP es parte de todos los mecanismos de cogobierno. Es decir, la ADP es parte del Consejo de Educación, es parte del Consejo del INAVIE, es parte del Consejo de INAVIMA, de INAFOCAN, del SENMA. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que en esta gestión, Roberto Fulcar, queriendo manejar la educación, él solamente no convoca a ninguno de los consejos de esos organismos. Bueno, dígame una cosa. El país invirtió millones de pesos en dispositivos electrónicos para facilitarle a los estudiantes. Entonces yo me sorprendo cuando escucho que ahora es que estamos hablando de entregar útiles escolares, en este caso los libros. ¿Qué es lo que tiene esos dispositivos electrónicos? Mira, ahí... Para el proceso de formación me refiero. Óyeme, eso es una pena, que el Ministerio de Educación haya invertido 10.000 millones de pesos en comprar tablets para entregárselas a los estudiantes y profesores. Y que en medio de la pandemia no pudiera hacer uso de ellos porque no hay una plataforma. O sea, el Ministerio de Educación, las cosas que son fundamentales no las hace. Y entonces la sociedad tiene que explicarse eso. O sea, tú inviertes tanto dinero y tú no tienes una plataforma para de por ahí tú orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es una cosa increíble. Yo pensaba que en esta altura de juego nosotros vamos a estar bregando con libros electrónicos, porque ya tenemos el dispositivo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Mira, la ADP prioriza la educación presencial y te voy a explicar por qué. No, porque no tiene que ver la educación presencial con los libros electrónicos. Porque en el aula con su libro. Además, es un método de aprendizaje y es un elemento Eso es tecnología educativa. Exacto. Eso es tecnología educativa. Entonces, lo que hay que utilizar esos mecanismos para eficientizar el proceso. Perfecto. Entonces, el ministerio lo que tiene que trabajar es eso. Y tiene que poner, por ejemplo, al INAFOCAN alineado con una política hacia allá. ¿Y qué estaban haciendo los profesores con los estudiantes en estos 3 meses sin útiles escolares, sin libros? Bueno, ahí vuelvo y te digo, la inventiva del profesor. Lo que el profesor puede inventarse que le sea útil y beneficioso para los estudiantes. Pero ahí entonces el Ministerio de Educación, que tú sabes
que está incumpliendo un rol. ¿Qué supervisión van a tener? ¿Cómo van a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje si ellos han incumplido con un elemento fundamental? ¿Tú entiendes? Es decir, los libros de texto, el hecho de que hayan llegado un cuatrimestre después, refleja... Pero ya llegaron. Sí, ya empezaron a entregarlo. Están circulando ya. Con una novedad, yo no sabía que había que hacer un banderaje para entregarlo. Un bandereo. Sí, para entregarlo. ¿Usted entiende? Entonces, eso evidencia la falta de planificación del Ministerio de Educación. Y además, ¿cómo es posible si el año escolar 2020-2021 fue totalmente virtual, que estuvieron ausentes de las escuelas los estudiantes y los profesores? Un tiempo suficiente para el Ministerio planificar, implementar políticas educativas a largo alcance. ¿Tú me entiendes? Yo creo que el Ministerio se maneja con una capacidad repentista. Es decir, viene una cosa y se hace. Así no se puede dirigir un proceso. Don Julio Canelo, ya para concluir la entrevista, yo me hago una pregunta y yo sé que muchos de los televidentes también se la hacen. ¿Cómo vamos, piensa usted que en materia de educativa podemos dar el salto? ¿Cuándo? Díganos un año. ¿Cuándo pudiéramos dar el salto en el ritmo que vamos y las condiciones que vamos para cambiar la educación dominicana? Cuando el Ministerio se ponga en eso, que es a quien le corresponde. Los maestros y maestras son actores del sistema y se orientan por las decisiones del Ministerio de Educación. Pero si los maestros no tienen los instrumentos específicos en la mano, el tema de la calidad educativa seguirá en el tiempo. ¿Y qué papel juega la sociedad, ese contrapeso Entonces, que ayudó a conseguir esa conquista del 4%? A eso llamamos nosotros, a que la sociedad no deje a la ADP sola en esta lucha, a que se incorpore de manera activa a ser vigilante, a ser veedores del proceso educativo. Y la ADP está abierta en ese sentido. Bueno, don Julio Canelo, vamos a agradecer su participación hoy cerrando la noche. Gracias, darte de nuevo la oportunidad, las gracias por la oportunidad que nos brinda de llegar a través de este medio a todos los profesores y profesoras y a la sociedad en sentido general. Cómo no. Señores, conversamos con el licenciado Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores y además miembro del Comité Ejecutivo Nacional de este gremio. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.